Si estás aquí por el título del video que tal vez te llamó la atención, pues déjame decirte que hiciste bien. Y claro, la pregunta es por qué estos personajes pueden incidir en tu seguridad, en tu vida digital, en tu bienestar online. Quédate entonces en el video y veremos por qué ellos están en un canal de ciberseguridad. Sí, yo sé que todos queremos entender el meollo de este asunto para no hacer conjeturas antes de tiempo. No nos aceleremos. Antes tengo que contarles unas historias para entender poco a poco de qué va el video y qué es lo que vamos a aprender en él. Entonces, remontémonos por allá a los años de 1700 algo, en donde resulta y acontece que una mujer aseguraba que daba a luz conejos. Sí, así como lo oyen, que estaba embarazada de conejitos y daba a luz a diestra y siniestra conejos. Claro, hoy día ustedes dirán, pues obvio, esto es absurdo, pero estamos hablando de 1700, cuando pues ni internet, ni redes, ni tecnología, ni nada de eso existía, y la sociedad, la cultura se dejaba llevar por mitos, leyendas, creencias, en fin, no era difícil engañar. Pues esta mujer se dio sus artimañas para convencer a un eminente médico de la época y del sector de esa zona de que efectivamente pues está embarazada y estaba dando a luz conejos. Y como digo, se dio sus artimañas y logró convencer a esta eminencia de esa época de que era así. De tal manera que este médico se convenció y compartió este fenómeno con algunos de sus colegas, los cuales también lo compartieron con los demás, generándose así mucha curiosidad, pero sobre todo creyendo en que esto era cierto, porque las eminencias, los médicos así lo decían. Ahí vamos hilando poco a poco para dónde vamos. Los médicos convencieron a las personas de que esto era cierto porque la voz de ellos era autoridad. Entonces, queridos seguidores, querida audiencia, ¿cuál es la autoridad hoy en día? ¿Será que si aparece en San Facebook es real? Creemos de todo. Si lo compartieron por WhatsApp, creemos de todo porque hoy día esa es la autoridad. Pero continuemos con la segunda historia y nos toca ir un poco más adelante en el tiempo, mitad del siglo XX, en un pueblo del Reino Unido, aseguraban que había árboles que daban espaguetis, así como lo oyen, pastas, espagueti. El hecho fue difundido por una cadena de radio de esa época y logró convencer a muchas personas, claramente si estaba a través de un medio de comunicación, pues de que era real. Pues esto generó una cantidad de turismo con todo lo que viene tras eso. Este turismo pues obviamente incentivó el factor económico para el pueblo. Posteriormente se supo que este fue uno de los primeros experimentos sociales a través de un medio de comunicación en donde querían probar que tanto las personas se dejaban convencer simplemente porque una autoridad, en este caso un medio de comunicación, lo dijo. Y sin pensarlo la gente creyó y ahí llegó. Y mi tercera y última historia de hoy se remonta a principios del siglo XX, en donde en una comunidad encontraron unos gigantes de piedra. Pues esto tiene que ver con una historia, un mito, una leyenda religiosa que habla que a comienzos de la humanidad existían unos gigantes de piedra. Y pues a sorpresa encontraron evidencia enterrada en los predios de un hombre que creía en estas cosas y pues ustedes se imaginarán todo el alboroto que esto ocasionó a todas las personas de esos pueblos. Posteriormente, y como todo, y como lo tenemos claro, se trató de un engaño de un vecino que quería jugarle una broma a su vecino que era muy creyente en estas cosas, generando un pequeño desorden social que pasó a la historia. Entonces, ¿qué podemos sacar en primer lugar de estas tres historias? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué nos podemos llevar? Claramente, en estos tres ejemplos el factor común era engañar al ser humano. No había internet, no había redes sociales. Bueno, en algunos de los ejemplos había un medio de comunicación que hacía más viral el asunto. Pero el eje común, ese factor es engañar al ser humano. Y así entonces volvamos a nuestros tres personajes de este video. El engaño está a la orden del día, a través de las redes, a través de internet, esto es innegable. Pero el eje común sigue siendo el ser humano. Creemos de todo, pensamos que es cierto, damos clic, descargamos, no pensamos, no contrastamos. Y he reunido así a estos tres personajes para que hoy nos podamos llevar una lección, un buen aprendizaje, entendiendo que los cibercriminales, la cibercriminalidad se aprovecha básicamente de tres ejes. Pueden haber más, pero en este video vamos a hablar de estos tres principales y son la religión, la política y los deportes. Aquí en Colombia claramente hoy día la política es un eje que mueve mucho las redes, tendencia por todo lado. Y los cibercriminales lo saben, entonces se aprovechan de esto para mandar mensajes, para mandar videos,
para lograr enganchar a las víctimas para que descarguen un archivo, para que llenen un formulario, etc. De igual manera, con ese fanatismo exagerado por los deportes, sobre todo por el fútbol, y ahora que viene el mundial, pues los riesgos, las amenazas van a estar mucho más presentes día a día. Y de religión ni hablemos, cada uno de nosotros tenemos derecho a tener nuestro credo. Yo, por ejemplo, soy católico. Bueno, trato de serlo. Pero otra cosa muy distinta es ese fanatismo que igual sucede en los deportes e igual sucede en la política, ese extremismo que nos lleva a no pensar y a tomar las decisiones menos adecuadas. Entonces, en este punto del video ya tenemos claro algo. Más que atacar un dispositivo electrónico, un computador, un celular, los cibercriminales buscan al factor más vulnerable que es el ser humano. Así es más fácil hackear a una persona que a un dispositivo. Y ustedes dirán, eso no me pasa a mí, yo no caigo tan fácil. Pues déjenme decirles que todos estamos expuestos debido a algo evolutivo, a una característica que ya viene programada en nosotros y que en algún tiempo nos ayudó mucho, pero hoy día no es así. Y estoy hablando de los famosos sesgos cognitivos. Y es que esto es importante porque estos sesgos inciden de una u otra manera en que tomemos una decisión, acertada o no acertada. Es por eso que es bueno conocer algunos para que estemos preparados, para que podamos prevenir y tomemos decisiones mucho más adecuadas. Entonces, pensando en estos tres temas de religión, política y deportes en nuestros tres personajes, podemos encontrar un primer sesgo que es el sesgo de confirmación. Con este sesgo tendemos a buscar, creer, compartir todo aquello que confirme nuestras creencias previas y dejamos de lado lo que no apoya eso. Y es entonces cuando vemos todos esos mensajes que nos aparecen en donde puede decir algo como no creerás lo que acaba de salir a la luz de este candidato, descarga el video acá. O lo que los medios no están diciendo de este jugador o de esta selección. Da clic aquí y conoce la verdad. Y pare de contar. Y como digo, los cibercriminales se aprovechan de estos sesgos para manipularnos emocionalmente, porque nos dejamos llevar por ese factor evolutivo en el que todos sí o sí podemos caer. Otro sesgo muy conocido es el de autoridad. Tendemos a creer todo lo que dice alguna personalidad, algún influencer, y si lo dice esa persona, pues debe ser cierto, ¿cierto? Entonces los cibercriminales tienden a suplantar sitios o a suplantar personalidades para colocar algún tipo de mensaje que se tiende a ver mucho, por ejemplo, en temas de tecnología o incluso de religión. Entonces es cuando en el perfil de WhatsApp del padrecito de la parroquia aparece pidiendo una donación urgente porque algo se presentó. Y oh sorpresa, el WhatsApp había sido clonado con anterioridad, pero todos sus feligreses creyeron que esto era cierto, porque el padrecito lo estaba diciendo. Y no era así. Por cierto, spoiler, esta historia la pueden encontrar en mi libro Relatos en el Valle de la Ciberpapaya. Ahí en la descripción dejo el link para los que no lo han adquirido. Y sobre todo en la parte deportiva existe algo que se llama el sesgo de pertenencia. Y es que los seres humanos sí o sí nos gusta pertenecer a una tribu, sea la que sea. Genera miedo perderse algo de ese entorno, de esa tribu. Este fenómeno incluso hoy día tiene nombre y se conoce como FOMO, miedo a perderse algo, pues en inglés. Y entonces vamos a empezar a encontrar una cantidad de campañas maliciosas de los cibercriminales en donde van a empezar a vender boletas a mitad de precio o las laminitas del álbum del mundial que no son fáciles de conseguir, pero aquí se las tengo. Lo único que tienes que hacer es registrarte aquí, dejar tus datos, tarjeta de crédito y no hay problema. Espera sentadito a que te llegue tu laminita. Todo esto que hemos visto nos deja claro que la ciberdelincuencia va un paso adelante de nosotros y entiende muy bien cómo funcionamos todos. Es una especie de secuestro de la razón en donde lo único que nos queda son nuestras emociones y ahí es donde vamos perdiendo el año. Bueno, pero no todos son malas noticias, sí se puede hacer algo y por eso estamos en este canal y por eso estamos viendo este video y por eso estoy yo aquí. Algunos consejitos para tratar de ir más adelante que los cibercriminales. El primer consejo que puedo darles es recordar la famosa regla de los 3 o 5 segundos aplicada en muchos casos. Y es dejar pasar 3 o 5 segundos antes de dar clic, antes de creer. Porque este tiempo es en el que la emoción se deja llevar por la razón. Si esperamos un momento, si recordamos esto que les estoy hablando, o lo que les dijo alguna otra persona, o el testimonio de algún vecino, amigo o familiar, esos 3 o 5 segundos pareciera que no, pero sí nos pueden ayudar. Tomémonos una pausa antes de dar clic, antes de compartir, antes de descargar, antes de creer.
Y es que puede llegar a ser muy fácil. Por ejemplo, si una noticia es muy buena para que sea verdad, como les digo, esto secuestra la razón. O por el contrario, es algo demasiado indignante para que lo ignoremos. Además, son mensajes o noticias que casualmente nos llegan justo en algo que hemos estado pensando, en algo que hemos publicado, que claramente lo tenemos en nuestros perfiles y los cibercriminales se dan cuenta de esto. Otro elemento que nos puede ayudar es cuando la publicación o el mensaje tiene esa vibra o esa característica de urgente. Por ejemplo, se filtró audio del candidato en donde admite el fraude. Descárgalo antes de que lo borren. O video de la pelea entre Valverde y Tchouaméni en el camerino. Míralo antes de que lo eliminen. Queda claro entonces que más allá del antivirus, del control parental y una cantidad de cosas técnicas que claro, son importantes, el antivirus nos puede ayudar si llegamos a descargar un programa malicioso, pero no son 100% efectivos. Aprender cómo funcionamos nosotros en la toma de decisiones nos ayuda a ir un poco más adelante en algo que se llama inteligencia preventiva. Este tema es muy interesante y posteriormente hablaremos más a profundidad sobre esto, pero entender estos sesgos son herramientas muy vitales que nos ayudan en nuestra vida digital. Llevémonos lo siguiente para interiorizar y reflexionar. El mejor antivirus es nuestro propio criterio. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en otro video en donde seguiremos aprendiendo a autohackearnos para tomar mejores decisiones en la vida digital. Chao.